El doctor Jaime Alejandro Rodríguez Ruiz es colombiano, escritor, profesor universitario e investigador, máster en literatura por la Universidad Javeriana y doctor en filología por la UNED de España. Autor de 3 novelas, Gabriela Infinita, Debido Proceso y El infierno de Amaury. 3 libros de relatos, álbum, ficción y olvido y crónicas mundanas. Y 2 hipermedias literarios, Gabriela Infinita, que es una beca del Ministerio de Cultura de Colombia, y Golpe de Gracia, ganador del primer Premio Internacional de Literatura Digital Microsoft UCM España. Ha publicado varios libros de ensayo, entre los cuales se destacan Hipertexto y literatura, una batalla por el signo en tiempos posmodernos, El relato digital, hacia un nuevo arte narrativo, 13 motivos para hablar de cibercultura y narratopedia, reflexiones sobre narrativa digital, creación colectiva y cibercultura. También es autor de numerosos artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, investigador en las áreas de narratología, relato digital, cibercultura y educación virtual. Actualmente se desempeña como director de la Maestría de Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, y es coordinador de la línea Sociedad del Conocimiento, Comunicación y Procesos Educativos del Doctorado de Ciencias Sociales y Humanas de esta misma universidad. Démosle la bienvenida entonces a nuestro conferencista, el doctor Jaime Alejandro Rodríguez Ruiz. Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, pues agradecer la invitación que me han hecho a este evento tan importante. De verdad que no solamente comparto todo lo que se ha comentado esta mañana sobre la importancia del programa, de los retos que ha asumido y que ha resuelto y que seguirá trabajando, sino que para mí es una gran alegría poder compartir con ustedes pues algunas reflexiones sobre este tema que digamos, va a tener un discurso distinto a los 2 que ya me han precedido, pero como comentábamos con Ana María Restrepo ahora, eso es lo bello de la universidad. La universidad tiene esa posibilidad de lo plural, cada programa, incluso como veíamos esta mañana, pues en particular el de la Universidad del Quindío tiene, digamos, unas áreas que permiten que esos discursos fluyan y que de alguna manera se integren en la acción profesional. Voy a trabajar el tema de lectores del siglo XXI. Voy a primero pues hacer una primera introducción con un video sobre el libro digital y luego voy a proponer algunas de las características de lo que podríamos llamar ese lector o esas prácticas lectoras de los jóvenes que nos obligan desde distintos campos a repensar nuestra práctica profesional. Si no tenemos en cuenta, digamos, estas posibilidades o estos retos de las prácticas lectoras contemporáneas, pues no podremos hacer una buena formación de lectores que realmente debe atender estos escenarios. Tampoco podemos hacer una buena promoción de lectura y seguramente también un poco hacia también está orientado la presentación, no sabremos producir los artefactos que requieren estos lectores del siglo XXI. De manera que pues vamos a comenzar con esa primera parte del video. Vamos a ver si funciona. Es una presentación de hace 3 años de la Feria del Libro. La Feria del Libro de Buenos Aires, en donde hay una reflexión sobre el libro digital. Leer, escribir,
Compartir en el entorno digital es una propuesta de debate que nos va a llevar a conocer un poco sobre la situación actual en relación a cómo compartimos la cultura hoy, cuáles son las limitaciones legales, qué pasa con los libros electrónicos, qué pasa con los nuevos entornos en los cuales producimos la cultura hoy, qué pasa en las redes sociales, cómo nos paramos como ciudadanos, quién controla estas tecnologías. Muchas de estas preguntas tienen que ver con cómo leemos, qué leemos, cómo construimos, participamos, escribimos, cuáles son nuestras contribuciones en el entorno digital. Estos son algunos de los temas que compartimos en esta mesa en la Feria del Libro. Hace poco estaba en la cola de un banco cuando oí que una persona de seguridad, una mujer, le decía a alguien que estaba detrás de mí: apagá eso. Me di vuelta, pensando que iba a ver a un ladrón, celular en la oreja, tramando con sus cómplices el asalto a la sucursal. Pero no. Era una chica joven que tenía en la mano un aparato como este. «Es un libro», dijo la chica. La mujer de seguridad la miró con la boca abierta. «No está conectado a internet ni nada», dijo la chica por las dudas. La mujer de seguridad cerró la boca y, mirando de reojo al aparato, dio media vuelta para irse. La chica insistió: «Es un libro», y siguió leyendo. En junio de 1999, cuando empezamos con imaginaria.com.ar, había poca gente conectada a Internet. Para conectarnos llamábamos a un número de teléfono. A paso de tortuga bajábamos el email a la computadora y nos volvíamos a desconectar. Después leíamos y escribíamos desconectados. La web se usaba poquísimo. Casi no había banda ancha. Tampoco existían YouTube, la Wikipedia, Twitter, Facebook, Gmail, los mapas interactivos, los documentos compartidos. Asomaban los bancos online, aparecían los primeros blogs y nadie sabía qué eran. De esto hace 14 años. En marzo de 2011, hace 2 años, ya había unos 5,5 millones de conexiones a Internet con banda ancha. Es el dato más reciente que encontré. Hoy debe haber más de 6 millones. Y el acceso a Internet ya recorrió una buena parte del camino que va de ser un ideal a ser un derecho. En este mismo tiempo, la industria del libro no cambió tanto. El libro clásico en papel, lo vemos acá, sigue siendo la norma. Es más, nos resistimos con uñas y dientes a abandonarlo. Esta supervivencia del libro tiene varias razones, de las que 2 saltan a la vista. La primera, leer en pantalla siempre fue molesto. La experiencia de escuchar música o ver video no cambió mucho con el tránsito de un medio a otro. En cambio, la pantalla de una computadora común que sigue el modelo del televisor no ofrece ni de lejos la experiencia de tener un libro entre las manos. La segunda razón por la que el libro en papel se mantuvo firme: reproducir música o cine siempre requirió de aparatos y el libro, en cambio, se autocontiene. No necesitamos nada más para leerlo. Hoy no tengo cómo escuchar mis viejos discos de vinilo, ni mi colección de cassettes, ni puedo ver mi pila de videos en VHS. Y sin embargo, conservo los libros que leí en mi adolescencia, en mi infancia, y alcanza con sacar uno del estante para leerlo igual que entonces. Tengo 3 veces mi colección de los Beatles, en vinilo, en CD y en MP3. Pero tengo un solo ejemplar de Sandokan, el mismo que tuve toda mi vida. Ahora bien, la pregunta del millón es: ¿siguen siendo válidas estas razones?
La calidad de la experiencia de lectura y la autosuficiencia del libro en papel siguen descalificando al libro digital. La respuesta ya se asoma y en los próximos años va a ser cada vez más nítida. No. Con el libro va a ocurrir lo mismo que ya ocurrió con la música y con el video. Lo que no tiene solución es la autosuficiencia del libro, que sin baterías, sin pantallas, sin conexiones, sigue siendo accesible. Pero aquí la pregunta es, ¿cuánto cuesta esa autosuficiencia? Hablo del costo de impresión, del costo del papel, tanto económico como para el medio ambiente, del costo de distribución y también del costo de mantenimiento. Este ejemplar de Sandokan que tengo hace medio siglo debió ser llevado y traído, limpiado, conservado, atesorado, todo lo cual le suma encanto a nivel personal, pero acumula un costo prohibitivo a nivel social. El libro en formato digital no ahorra solamente el papel y la distribución física, también es más económico mantenerlo. A medida que el ebook sigue su camino hacia una mejor experiencia de lectura, a medida que los catálogos crecen y el acceso a la red se universaliza, el libro en papel se va convirtiendo cada vez más en un artículo de lujo. Gutenberg no logró libros más bonitos, al contrario. Logró que más gente accediera a ellos. Logró que se publicara más y con más rapidez. La tecnología de Gutenberg fue una gran herramienta para promover la lectura. Hoy ese rol transformador lo tiene el libro digital. Y este es el gran tema. El libro digital es inmediatamente accesible para todos. Producir otro 1.000.000 de copias de un libro es virtualmente gratis. En resumen, tenemos por delante dos opciones. Una, aprovechar esta oportunidad única en la historia de que toda persona tenga acceso a toda obra creada y por crearse a bajísimo costo, de manera inmediata. Y dos, desaprovecharla. En 1990... Voy a dejar ahí porque la idea principal ya está expuesta justamente con esa última frase que el conferencista de esa feria del libro nos ofrece. Pero en realidad el libro digital es apenas una de las muchas manifestaciones de lo documental, de lo textual, de la información que se dan hoy en lo que algunos los comunicadores sobre todo llaman la eclosión mediática. Esa eclosión mediática justamente lo que ha generado como efecto es la posibilidad, como se decía tal vez esta mañana, de que los documentos, la producción textual y visual pasen por muchos soportes y puedan ser, digamos, como se decía allí, asequibles de muchas maneras. Lo segundo que yo quería comentar es la idea de que también eso ha generado una serie de transformaciones culturales, una serie de prácticas emergentes que para poder entender al lector del siglo XXI habrá que comprender. Entonces un primer ejercicio es el que yo coloco allí de observar que las transformaciones justamente que se dan en esa dimensión que podríamos llamar de la cibercultura, ¿no? Aquí hay un cuadro que sintetiza algunas de esas transformaciones que de alguna manera son, como les digo, emergentes, están configurándose, pero que son perfectamente verificables en cualquiera de los ambientes que cualquiera de nosotros puede hoy tener alrededor suyo, ¿no? Esto está tomado desde un libro que se llama La Web 2.0 de Antonio Fumero, español, y este cuadrito sintetiza lo que él llama las transformaciones del nuevo entorno sociotécnico impactado fuertemente por Internet, ¿no? Ahí se distribuye, no voy a detallar las transformaciones, pero sí dos cosas. Una, que las transformaciones están allí enunciadas en cuadritos que están punteados, un poco indicando que son transformaciones en proceso, y que en cambio lo que está de frente, que son lo que llama barreras, nosotros llamamos resistencia, sigue siendo uno de los
elementos a tener en cuenta, digamos, en cualquier actividad de la cibercultura. Transformaciones de tipo espaciotemporal, es decir, nuevas formas de entrar a manejar y a gestionar lo que antes era lo inmediato, lo físico, como alcance de lo espaciotemporal, y que hoy tenemos, digamos, con toda la dimensión de las conectividades, pues que manejar de otra forma, ¿no? Las transformaciones jerárquicas, arriba a la derecha, de relación intelectual, dedican un buen espacio a una dimensión de la neuralidad, algo así como efectos sobre la plasticidad del cerebro por las nuevas estímulos que producen estas nuevas formas de presentación de contenidos. Están las transformaciones incluso de tipo sensorial frente al cuerpo, la identidad, que son lo que aparece en el cuadrito de abajo a la izquierda, con algunas categorías que presentan estos autores como representatividad, protesicidad, multisensorialidad, interactividad y rastreabilidad. Algunas de esas categorías, digamos que describen con mucha fuerza nuestras nuevas relaciones con lo que podríamos llamar el mundo de lo análogo y la forma como se ha transformado para nosotros ese mundo. Y las transformaciones frente al lenguaje, ¿no? La idea de lo digital, de la omniprocesalidad, sobre la que volveré más adelante, y la relación de lo análogo digital, ¿no? Digamos que la propuesta de Fumero es que esto es verificable en lo que ellos llaman los nativos digitales. Es un término que de todas formas pues, ha tenido mucha polémica, pero que de alguna forma nos permite entender que son más claras estas transformaciones en los más jóvenes, mientras que la actitud contraria, la resistencia, pasa por esos 4 elementos, ¿no? Una resistencia por la intangibilidad del medio. Todavía, como se decía también en la presentación del video, el libro sigue siendo, por ejemplo, en el caso de nuestro campo de trabajo, el libro sigue siendo fundamental por el carácter material o por esa materialidad que llevamos con la que llevamos familiarizados muchos años, muchos siglos. La hermeticidad tiene que ver con la idea de que muchas de las aplicaciones, muchas de las posibilidades que se abren con lo digital pueden terminar siendo herméticas, incomprensibles para la gente que no entra en esta dinámica. La discontinuidad pues es eso, pasar de una experiencia a otra. En el video se hablaba de esa dimensión también, pasar de la lectura en el libro a la lectura en los dispositivos digitales, pues y crea una discontinuidad, crea una sombra, una extrañeza. Y lo que yo llamo feudalidad, que yo lo trabajaría más con el término de la dificultad de abandonar las zonas de confort que siempre hemos tenido y con el que siempre hemos manejado las cosas. Esos son algunos de los elementos de las transformaciones, y esto va a implicar la atención a una serie de aparición de nuevas competencias en los jóvenes que van a generar, digamos, lo que algunos llaman una nueva cultura. Algunas de esas nuevas competencias, como aparece ahí en el recuadro de la izquierda, tienen que ver con gestiones en tiempo real, con elementos como las textualidades o la diversidad de textualidades, algunas de esas, como menciona Carlos Escolari, que es el autor de estas características de tipo reticular, las interacciones y las subjetividades que conllevan estas nuevas interacciones cambian también. Las capacidades, por ejemplo, como el multitask cognitivo o las formas como los nativos digitales comparten conocimientos, son otro tipo de competencias emergentes, ¿no? Ahí aparecen otras competencias que podrían completar este panorama, ¿no? Los entornos virtuales están exigiendo, digamos, unas formas distintas de decodificar, de consumir, de procesar información. Las percepciones del tiempo y el espacio también cambian, de manera que ahí lo que aparece también están emergiendo una serie de condiciones, no solo de prácticas, sino de condiciones cognitivas que debemos estar atendiendo para entender esta nueva manera de hacer las cosas, ¿no? Lo cual conduce a una nueva cultura. Piscitelli, el autor que voy a mencionar ahora, lo llama la cultura de los post-lectores. Y los post-lectores tendrían, digamos, algunas condiciones como estas que menciona muy rápidamente Piscitelli,
cuando advierte que la lectura, si está amenazada, no es tanto por los nuevos dispositivos como tal, sino por la aparición de nuevas prácticas culturales, ligadas por un lado a la implosión de la noción de autor individual, de texto cerrado e intachable, y a la intangibilidad y sacralidad de lo escrito como vehículo de conocimiento. Y asiste consiguientemente a la explosión, vuelve a aparecer la palabra, de literaturas vicarias o bárbaras, y por el otro a la propagación de imagen y crecimiento de la edición y transformación de la imagen en formas cada vez masificadas. Digamos que esos son como los elementos de diagnóstico que hace Piscitelli, ¿no? Y esas nuevas prácticas empiezan a configurar lo que él va a llamar la cultura de los postlectores, también vinculada en este caso para él a los nativos digitales. Sujetos que ya no se centran en dieta cognitiva en el texto tradicional, digamos que no consumen solamente texto tradicional, sino que acuden a otros medios, especialmente audiovisuales, para acercarse a la comprensión y actuación de la realidad. Estos son otros elementos que me parecen interesantes de resumen de la propuesta de la cultura postlectora, ¿no? Con el advenimiento del paraíso digital, dice Piscitelli, las imágenes están siendo más fáciles de crear, de almacenar, de anotar. La historia de las imágenes se ha vuelto maleable, líquidas como el texto, y por tanto se hacen necesarias unas nuevas alfabetizaciones mediáticas que las tengan en cuenta, ¿no? Y la advertencia final de Piscitelli me parece muy importante para nosotros. Insistimos en que más que muerte o fin debemos hablar de reinvención de la lectura. Solo que esta vez los lectores serán cada vez más también escritores, dice Piscitelli, y que su paleta no estará compuesta solo de textos, sino también de imágenes, sonidos y objetos. Lo digital convertido en un corrosivo de géneros, soportes y formatos permitirá una liberación expresiva inaudita. Pero en ausencia de nuevas reglas, compromisos y estéticas, tanto desorden, dice Piscitelli, podría convertirse en mera cacofonía. Habrá que establecer un nuevo decálogo de los límites y retóricas del rip, mix and burn si queremos plena y fecundamente participar creativa y enriquecidamente de lo mejor de los dos mundos. Esa última parte me parece también importante resaltarla. Hablar de los dos mundos significa que no todo va a ser lo digital, que la panacea no es lo digital, que seguramente pasamos de un lado a otro para que podamos aprovechar lo que los soportes tradicionales nos entregan. Veremos ahora más adelante la idea de los libroides como soportes híbridos de documentos y lo que trae lo nuevo, ¿no? Lo que trae como potencia lo nuevo. Estas características que traigo acá, prácticas literarias de los jóvenes, provienen de una tesis doctoral que acaba de ser sustentada, que tuve el honor de leer, y que propone, digamos, una observación, en este caso en escenarios bogotanos de jóvenes en colegios y en ciertas comunidades en Bogotá, que le permitieron al autor caracterizar, esto es apenas un resumen muy rápido de lo que él define como prácticas literarias de los jóvenes, con vías básicamente a proponerle, en este caso a los docentes, la atención a esas prácticas literarias para que las clases de literatura y lenguaje puedan tener, digamos, una atención y un compromiso con esas prácticas. Los jóvenes hoy conocen las piezas maestras primero por versiones cinematográficas o animadas. Esa es una de las cosas que dice Alexis Rodríguez en su tesis. Multiplicidad de manifestaciones de la lectura, desde lectura solitaria hasta experiencias colectivas de lectura. Desde membresías en clubes tradicionales de lectura hasta grupos de culto por autor o por obra emblemática, por sagas. Pone varios ejemplos, los analiza, hizo trabajo de campo con varios jóvenes. Desde participación en actividades del fandom, ese fandom es como el reino del fanfiction, que es una práctica que cada vez se mueve más entre los jóvenes, hasta ejercicios de creación colectiva también, ¿no? O sea, no solamente es lectura, es también creación. Literatura expandida, dice como una de las características también Alexis en su tesis. El consumo de formas tradicionales impresas convive con el de formatos cibertextuales y el transmedia. Bien, eso es otra parte, digamos, otro elemento de lo que podríamos llamar la cultura juvenil de lectura. Este texto que aparece ahí de Vicente Luis Mora, que es un texto como el año 2011, plantea una cosa muy interesante, lo voy a resumir también muy rápidamente, con la figura del lectoespectador. Entonces, él lo que propone es que los jóvenes hacen prácticas lectoras teniendo en cuenta sobre todo, digamos,
una concepción, no siempre expresada de esa forma, del libro como una interfaz que entra en competencia o en relación con otros tipos de interfaz. Lo que muestra Vicente Luis Mora es que los jóvenes pasan de la lectura de un libro casi que simultáneamente a la lectura en pantalla de su tablet, de su computador, de su teléfono, el televisor, la pantalla de cine, y todas son tratadas con algo que antes mencioné como una característica de transformación, que es la omniprocesalidad. Los jóvenes procesan las interfaces sin solución de continuidad, no le ponen, digamos, una diferencia a consumir un contenido en un lado o en otro, lo cual, digamos, es una ventaja, pero también puede ser una condición que habría que acompañar, en el sentido de que no todo, a pesar de esa aparente homogeneidad de acceso, no todo es homogéneo. Lo que está preparado para el computador no es lo mismo que está preparado para un libro ni para un móvil, de manera que eso habría que acompañarlo también, porque la tendencia es a equiparar, digamos, los contenidos y a no leerlos entonces críticamente, ¿no? Este es otro video, no sé si me ayudas con... El concepto de literacidad crítica es muy importante hoy en día, porque las formas de leer y escribir han cambiado de una manera radical, aunque nosotros utilicemos las mismas palabras para denominarlas y aunque aparentemente sean iguales, ¿no? Hoy accedemos a muchos más textos que hace 20 años, ¿no? O sea, una persona que viviera aquí en Argentina hace 20 años podía leer básicamente los libros que se publicaban aquí, los periódicos que se publicaban aquí, que eran pues de una orientación determinada. En cambio, hoy una persona puede acceder a través de Internet, pero también en las librerías, a infinidad de textos que se han publicado, que se han escrito en todo el mundo. Hoy podemos leer infinidad de textos, infinidad de opiniones escritos desde muy variados puntos de vista, ¿no? Entonces, hoy es muy importante leer la ideología, leer el punto de vista, leer la orientación que adopta un texto según la manera como está escrita. La globalización tiene, y la multiplicación de los recursos que leemos tiene este efecto que hoy tenemos que leer de maneras muy diversas, ¿no? O sea, hoy estamos mucho más rodeados de basura textual, y eso es positivo porque es el resultado de la libertad de expresión y está muy bien. El camino que está siguiendo la humanidad en su evolución cultural es el de aprovechamiento de la tecnología de la escritura desde muy variadas formas, ¿no? Cada vez se van desarrollando nuevas maneras de utilizar la lectura y la escritura para resolver pequeños problemas del día a día, ¿no? Entonces, muchas cosas que antes hacíamos, por ejemplo, hablando, como por ejemplo comprar un billete de colectivo, hoy lo haces con una máquina, ¿no? O comprar una bebida en un negocio, hoy lo haces con una máquina expendedora de bebidas, ¿no? Y con una máquina expendedora de bebidas lees y escribes, o sea, lees en la pantallita líquida o en la publicidad que te ofrecen y escribes apretando un botón. Entonces, el progreso en parte pasa por la utilización de la lectura y la escritura con nuevas formas de desarrollar prácticas sociales, porque autonomizan la actividad y la hacen mucho más accesible desde un determinado punto de vista, porque claro, se necesita también dominar esta tecnología, ¿no? Hoy nos fijamos, yo creo, en cosas más sutiles. Hemos empezado a ver que los libros e Internet no se oponen, sino que suman muchas veces, ¿no?
también empezamos a ver otras particularidades, ¿no? O sea, como por ejemplo en Internet los objetos textuales se homogeneizan, ¿no? O sea, en la vida real, una enciclopedia, un libro de poesía, un tríptico informativo de una obra de teatro o un afiche de una conferencia son objetos físicos totalmente distintos, que tú te encuentras en lugares distintos y que te utilizas para hacer cosas distintas, ¿no? Pero resulta que en Internet todos tienen la misma forma, o sea, todos son planos, todos tienen colores, todos tienen fotos, todos tienen letra y todos los están en la misma pantalla y tú estás en el mismo lugar y en el mismo momento, ¿no? Entonces eso hace que leer en Internet sea mucho más difícil, ¿no? Porque tienes que hacer el esfuerzo constante de situar en cada lugar de origen cada uno de los textos que aparecen en tu pantalla, ¿no? Otro de los efectos que tiene Internet es que conserva mucho del material que se difunde a través de la red, lo hace accesible universalmente, de modo que nosotros podemos leer cosas que nunca fueron pensadas para nosotros. Bueno, voy a avanzar un poquito. Muy en consonancia con esta doble mirada del lectoespectador, ¿no? Lectoespectador que homogeniza, que tiende a homogenizar porque procesa de la misma manera cualquier interfaz y pierde entonces una distancia crítica, que es la que propone Casani, el autor que acabamos de escuchar, que deberíamos generar como una estrategia de acompañamiento a esta experiencia. Y por otro lado, también la idea justamente de que si hay algo que debe estar en la mente de quien crea contenidos, debe ser esa condición del lectoespectador. Justamente lo que propone Álvaro Llosa cuando habla de libroides, que es una categoría que él trabaja en su tesis doctoral, un autor español que trabaja en Helsinki y que desarrolla, digamos, una serie de reflexiones en un ámbito que algunos llaman el ámbito post-digital, es decir, el ámbito en el que ya es posible romper las dicotomías estas de libro impreso, libro digital y empezar a jugar con sus posibilidades de hibridación, que es una cosa que realmente empieza también a mover en algunos aspectos a la industria editorial. Por ejemplo, esta presentación que él llama de los librinos, que son una especie de imitación del dispositivo pero llevado a lo impreso. Entonces está algo que él llama el Kindle impreso. Parecería una tontería, pero realmente lo que se hace es aprovechar lo que puede ser ya un poco la práctica o la posibilidad de esta presentación de libros en el dispositivo para llevarlos en forma, por lo menos, a lo impreso. Él lo va a llamar a esos librinos. Pero también hay otras especies de libroides. Esta es parecida, es una obra famosa de Jorge Carrión, Crónica de viaje, que como ven ustedes ahí, se trata de un libro impreso que está en formato apaisado y que trae, cuando uno lo abre de esa forma, una imitación de la pantalla de Google, de algunas funciones de Google, y abajo parece como si estuviera el teclado pintado. Y uno lo que va haciendo es pasando páginas para ver y leer como si fuera una pantalla. Esta experiencia es muy interesante porque en realidad lo que hace Jorge Carrión es una parodia de Google para contar una historia que es la crónica del viaje de su familia desde Andalucía hasta Cataluña en la época de la Guerra Civil Española, y incluso se inventa funciones que no tiene Google para contar historias, pero todas están puestas sobre papel. Y ese me parece a mí que es un juego muy inteligente, conceptualmente no es nada ingenuo, es incluso, como les digo, una parodia de la lectura en Internet. El phonebook, que es otra hibridación, en este caso de medios, ¿no? Es la posibilidad de tener junto imagen textual y el sonido, a veces un sonido ambiente o a veces un sonido que reproduce el texto mismo, ¿no? Lo que él llama Álvaro Llosa, hace un libro simbiótico. Otra especie de libroide es el libro que aprovecha la realidad aumentada, especialmente con estos formatos de los QRs que se requiere, digamos, leer desde una pantalla de un teléfono inteligente, pero que amplía la información que no puede contener el libro. Es un libro que
que permite entonces contiene de hecho información, solo que se necesita un dispositivo especial para cuando aparece estas posibilidades. Hoy por hoy ya, digamos, es una propuesta que empiezan las editoriales a recoger con mucha, digamos, confianza, y sobre todo en literatura infantil empiezan a aparecer ese tipo de hibridaciones, ¿no? El otro es el libro Cyborg, que es un libro que, como ven ustedes ahí, consiste en un aparato, en un dispositivo físico parecido a un libro, pero quien está leyendo tiene unos sensores que se conectan con algunos elementos de ese libro, y entonces la experiencia es a la vez como estar leyendo un libro, pero a la vez estar inmerso en una realidad prácticamente virtual. Hay una experiencia inmersiva en este tipo de experiencias. Bien, digamos que sería como el concepto complementario al del lectoespectador, ¿no? Entonces el lectoespectador, ¿qué requiere un lectoespectador? Tipos de dispositivos y lecturas como estos que aparecen acá. Bien, otro fenómeno que voy a comentar muy rápidamente, que también tiene que ver como con los fenómenos de lectura contemporáneos, es el fenómeno booktuber, que es el uso de YouTube, como lo hacen los youtubers más generales, pero dedicado a la presentación de libros y experiencias lectoras. Son lectores que comparten a través de YouTube esas experiencias. Y hay muchas categorías, como ven ustedes ahí. Por ejemplo, la más corriente es la videoreseña, que es contar un poco qué se está leyendo, qué se ha descubierto en este momento, y dar cuenta, aprovechando el medio, de el resumen, la reseña de un libro. Pero cada vez se ha diversificado más. Esto estoy tomándolo de otra tesis doctoral muy interesante hecha en la Pompeu Fabra, que se llama, de un autor que se llama Tomasena, que trabaja todo el fenómeno en booktuber y logra caracterizar, encontrar, digamos, como géneros de ese tipo de lectura, y hace un análisis incluso de campo de lo que son tanto las prácticas como tal del booktuber como las recepciones que tiene, y se encuentra con cosas muy sorprendentes. La cantidad que sigue a estos youtubers dedicados a libros es impresionante, y también hay una tendencia, como vimos tal vez el año pasado en la Feria del Libro de Bogotá, a que muchos de los contenidos que los youtubers y los booktubers expresan a través de esta llamada cultura del dormitorio, que es la del youtuber, se vuelva también libro. Es una cosa muy curiosa que pasó con Germán Garmendia en la pasada Feria del Libro en Bogotá. Géneros como entonces el Bookshelf Tour, que es mostrar la biblioteca, hacer un paneo por la biblioteca que uno tiene y mostrar cómo la he clasificado, qué he leído, qué no he leído, qué me falta por leer, qué es lo que tengo de alguna manera organizado, ¿no? Otro género de los booktubers es los book tags, que son como una especie de retos que se ponen entre ellos y que luego llevan también al formato del youtuber, sobre reseñas que han expuesto, que han compartido y que otros critican o que otros piden que se complementen porque resuenan algunas cosas del libro con qué sé yo, piezas musicales, piezas cinematográficas, y entonces hay una dedicación específica a los tags que reciben como reacción a sus videoreseñas. Están los wrap-ups, que son básicamente formas de mención, de enunciación de la lectura que se ha venido haciendo últimamente, y que de alguna manera lo que hace en este caso el youtuber es dar cuenta de un estilo, de un tipo, de una actitud coleccionista, de una manera de organizar su propia lectura y sensibilidad y darla a conocer, ¿no? A diferencia de eso, por ejemplo, los book hauls, que son traídos más bien del área de la moda, etcétera, es un poco mostrar qué es lo que el youtuber ha recibido o que ha recibido como regalo, y entonces cuenta un poco la historia de ese regalo y cuenta qué es lo que ha hecho con él, en este caso el libro, ¿no? Y otro de los muchos géneros de esta forma de expresión es el unboxing, que es básicamente mostrar en vivo
como dice la palabra, desencajar o desempacar los libros que llegan cuando llegan de Amazon o llegan de otros lados o que les llegan de una librería, y mostrar la emoción de esa llegada. Este libro lo estaba esperando hace tanto tiempo, al fin lo conseguí. Bueno, todas esas historias del desempaque de libros se vuelve también una forma, un subgénero del booktuber. Entonces fíjense que es una cosa que pareciera de alguna manera superficial, que pareciera de alguna manera algo que no tiene nada que ver con lo que hemos hecho los críticos literarios, y sin embargo, cuando uno mira la cantidad, aquí hay varios booktubers en Colombia, hubo una sección en la Feria del Libro pasada de varios booktubers, y bueno, que uno tenga 35.000 o 40.000 seguidores de su canal es lo que uno soñaría como escritor alguna vez o como lector de artículos, pero hay una cantidad, digamos, un fenómeno que atrae mucho. Esto es simplemente otro ejemplo de la manera como la literatura se adapta a ciertas formas que están haciendo prácticas en la cotidianidad, como por ejemplo estas dos aplicaciones, Hooked y Hoot, que son aplicaciones que entregan a la manera de folletines historias a través de chats. Entonces son conversaciones fingidas, ficticias, que van dando cuenta de una historia y que en algún momento, como dice en la reseña que aparece allí, la historia se detiene, uno tiene que esperar un tiempo dado o pagar una plata para continuar la lectura que aparece, la historia que aparece insinuada en estas lecturas de conversaciones. Son en realidad aplicaciones literarias del chat, ¿no? Bueno, esto es tomado de mi iPad, la cantidad de formatos, de posibilidades, de libros, de formatos que hoy se abren aprovechando el medio digital, pues es impresionante. Esto es apenas una de las 3 pantallitas que tengo yo allí de aplicaciones y de textos, algunos muy interesantes, algunos muy novedosos, otros más bien simples ilustraciones de algún texto, pero todos ellos buscando acomodarse a la experiencia lectora de lo digital. Bien, rápidamente voy a pasar por 3 estrategias que llamo de seducción. Son ejemplos tomados de lo que yo he hecho con mis obras. Una de ellas es trasladar una novela mía, El infierno de Amaury, que en realidad fue el subproducto de un ejercicio hipermedia, Golpe de Gracia, que es un hipermedia mío que está en la red, y que la novela fue inicialmente para esa hipermedia llevada a un formato para internet, en el que lo que hacemos es básicamente, por ejemplo, facilitar la poética del fracaso. Ahí al final de la página aparece el mencionado Boots, un autor que menciona esa dimensión, las poéticas del error. Y eso es muy interesante porque muchas de estas formas literarias basadas en lo digital sufren a veces un problema que algunos llaman vinculado a la obsolescencia tecnológica, y va a producir efectos como por ejemplo páginas que ya no se vuelven a encontrar o páginas que se desconfiguran, y eso algunos autores lo han querido vincular a una nueva forma de poesía, ¿no? O también está las máquinas lectoras, ¿no? Que también tiene que ver como con el análisis documental, la inteligencia analítica, que ya entra también a revisar no solamente textos técnicos, sino textos incluso literarios. Otra categoría la llama ella la lectura total, que básicamente propone como una especie de reconocimiento de un intento en algunas obras literarias digitales de dar cuenta de todas las experiencias. Entonces la exigencia es justamente ver de qué manera esas experiencias están exigidas, ¿no? O el distant reading, que también se parece a esta otra de las máquinas que leen, que es una propuesta que hace Moretti, un autor italiano, que propone que la literatura no es solamente obras, sino conjuntos de datos muy complejos y muy ricos que solo pueden ser analizados por máquinas que leen al modo de una minería de datos esta gran cantidad de datos, que permiten incluso salirnos de la idea de un canon que es prefigurado por seres humanos y que tiene una condición, digamos, excluyente, necesariamente excluyente. Un canon es la muestra ejemplar de libros que hay que leer, pero en esa muestra ejemplar obviamente
las experiencias de otras cosas quedan marginadas, y las lecturas con estas tecnologías digitales es posible que nos permitan ver esas marginalidades, hacer visibles esas marginalidades, ¿no? Bien, también aparece la lectura colaborativa y articuladora, que es otra forma de entender. Fíjense que si enumeramos, hay por lo menos 10 formas de leer lo digital, que va desde una forma similar a la que hacemos con la analogía hasta estas formas ya mucho más complejas que atienden las especificidades de lo digital. Ese es un poco el llamado de Claudia Cossack en su artículo y en su grupo de investigación sobre nuevas materialidades, y con eso quisiera pues completar lo que quería hoy compartir con ustedes. Hay una gran complejidad en las prácticas lectoras contemporáneas, y por tanto hay retos en los campos que tienen que ver con la lectura. Uno de los campos es el de ustedes, el de la promoción de lectura. Otro campo es el literario como tal, de la creación literaria. Otro campo es el de la edición de textos y de libros. Es decir, la atención, la comprensión de estas nuevas prácticas lectoras en realidad está primero por hacerse, por sistematizarse, y por otro lado por aplicarse y aprovecharse. Muchísimas gracias a todos. Por favor, si hay preguntas. Allá arriba. Buenas tardes. Mi nombre es María Patricia, docente del programa. Yo quisiera comentar que uno de los grandes retos de la alfabetización mediática es lograr que los maestros transformen sus prácticas de lectura para que sean replicadas en sus aulas. Pregunto, ¿qué está haciendo el país o qué está haciendo las entidades del orden nacional para lograr que estos maestros o docentes adquieran esa competencia y esta sea transmitida o que sea un ente transformador hacia las nuevas generaciones? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que muy poco, quizás algo que puede indicarnos el camino, pero que no se está haciendo definitivamente, por lo menos de una forma visible o masiva, es lo que hace 2 años trajo como diagnóstico el CERLALC, que es un centro que estudia justamente la lectura en Latinoamérica y que trae unas recomendaciones. Yo recuerdo que hace 2 años en la Feria del Libro de Guadalajara llevaron las conclusiones del CERLALC, y una de las cosas que aparecía es: tenemos que trabajar simultáneamente en varios frentes. Uno, en la producción de textos que den cuenta de estas necesidades lectoras. Otro, de la educación, y daban algunas pautas de cómo hacerlo. Yo lo que siento es que hoy las innovaciones en este sentido están haciéndose más de manera individual, de profesores jóvenes o profesores inquietos que empiezan, digamos, a entender qué es lo que realmente hay que comprender como lectura hoy, como insumos para la creación de ambientes que aproximen al estudiante a la lectura, primero reconceptualizándola, primero expandiéndola, no focalizándola en lo que siempre hemos hecho. Y un ejemplo es el que les di sobre la tesis doctoral de Alexis Rodríguez, profesor de la Universidad Distrital, que ha tenido ya incluso seminarios en su carrera en la Distrital, que hacen un ejercicio de reflexión de campo con los jóvenes, y van entendiendo por qué los jóvenes se alejan de la lectura, pero en realidad se alejan de un cierto tipo de lectura, que es la lectura normativa, la lectura obligada, la lectura canónica, la lectura prefigurada por las condiciones del ministerio, pero ellos en realidad reemplazan esa dificultad o ese vacío que la escuela les produce por experiencias que van mucho más allá de leer libros. Leen muchos libros, pero lo leen de una manera, como lo hemos mostrado aquí, muy diversa, muy vinculada a algo que descubre Alexis en su tesis, que es la construcción de sentido para la vida. Ellos lo que quieren no es tanto entender si un personaje dice una cosa o dice otra, o qué espacio y tiempo están representados, o qué categorías de análisis yo pueda aplicar a un libro, sino qué dice el libro para la vida personal, para la vida colectiva que tienen ellos, y cómo ese mismo mensaje lo encuentran muy cercanamente en el cine, en el videojuego, en el cómic, en la novela gráfica, y lo asumen como
como la literatura, ¿no? Como una dimensión mucho más ampliada. Y esa condición yo creo que es la que habría que empezar a trabajar, pero todavía el impacto, digamos, a nivel de políticas para fomentar la lectura de esta manera, creo que están muy cortas, son experiencias muy puntuales que no han llegado a ese nivel, digamos, de intervención que pudieran ser favorecidas por las agencias estatales. Buenas tardes, soy Sandra Milena Guevara Gómez, estoy en 10º semestre en el programa de SIDVA y mi pregunta es, ¿se puede considerar un lector en la era digital una persona que escucha audiolibros o los audiolibros son herramientas para personas con discapacidad visual? ¿Cómo serían tratados los audiolibros en esta parte? Bueno, los audiolibros no necesariamente son de la era digital, no nacen en la era digital, digamos que su presentación y su circulación se favorecen en la era digital. Y yo creo que lo que tú has planteado tiene que ver con lo que algunos llaman el diseño universal. Digamos que todo lo que han sido las normas para accesibilidad, para garantizar accesibilidad, especialmente en casos de discapacidad, pues fue focalizado inicialmente a dar solución a ese problema concreto. Pero nos encontramos que, y eso es digamos, como el espíritu que mueve lo que algunos llaman el diseño universal, que muchas de esas soluciones tan particulares pueden ser en realidad consumidas, apropiadas por cualquiera de nosotros. Es decir, un audiolibro, obviamente para una persona invidente es muy importante, casi que infaltable, pero un audiolibro puede ser una manera de ahorrar tiempo en el ejercicio mismo, de pasar las páginas o de cargar el libro, porque inmediatamente encuentras el contenido. Lo que pasa es que, claro, para una persona que tiene la discapacidad visual y que recibe la información vía audio, pues él genera cognitivamente unas condiciones que le permiten, por ejemplo, memorizar, incluso ir analizando lo que va escuchando. Nosotros, que tenemos en cambio las capacidades completas, deberíamos aprender de estas personas cómo es que haríamos en un ejercicio eventual, ya no sería el reemplazo de todas las experiencias lectoras, de escuchar el libro, cómo hacer justamente esa apropiación, incluso ese estudio de una obra con la sola experiencia del escuchar. Entonces yo creo que cada vez más lo que se ha descubierto es que lo que estaba pensado para discapacidades puede ser llevado y puede ser aprovechado universalmente. Sí, buenas tardes. Jaime Giraldo, egresado del programa. Yo leí un artículo hace unos meses, estaba tratando de encontrar la fuente, donde habla de las desventajas de la lectura en medios digitales. La verdad es que algo que me sobresalta en ello es que dice que el proceso cognitivo, cuando se enfrenta a un texto digital, es diferente cuando es papel. ¿Qué tan cierto es eso? Es diferente, claro que sí es diferente. Lo que no quiere decir que sea mejor o peor. Creo que es una experiencia que, como proponía allí en uno de los elementos del comienzo de las transformaciones, cuando hablaba de la neuralidad, Fumero va a trabajar, y también hay otro autor que yo te recomendaría leer, que se llama Juan Francisco Ferré, que menciona la experiencia de lectura, de lectura y de consumo, digamos, de información en pantallas, con estudios muy serios neurológicos que muestran, digamos, primero cómo cerebralmente hay una activación de zonas del cerebro que no podría ofrecer el libro, pero también desactivación de zonas que el libro sí ofrece, ¿no? Finalmente la experiencia del libro, en el caso por ejemplo de la ficción literaria, es la recuperación mental de las imágenes del mundo posible que propone el autor. Cuando ese mundo posible tiene ya una forma, por ejemplo imágenes o movimientos que están en una hipermedia o en un videojuego, esa activación del mundo imaginario se apaga, pero aparecen otras. Mover, entender la interactividad, enfrentarme a los requerimientos que tiene la interactividad, por ejemplo el relato digital, obligan a que se haga otra serie de activaciones y experiencias neurológicas y mentales diferentes, y por eso un poco la idea no es la dicotomía. Yo creo que la experiencia híbrida es muy importante, y la hibridez no solamente se da en los dispositivos híbridos como los libroides que presenté, sino en la dosificación que
que hagamos nosotros mismos de la lectura en papel, la lectura en digital, y también entender que la lectura y los artefactos análogos tienen una capacidad y también un límite que es el que deberíamos aprovechar, o el que por lo menos la industria editorial debería aprovechar, el libro objeto, por ejemplo, y más bien darle o delegarle al libro digital otras potencias que no puede ofrecer el libro digital. De manera que yo en ese sentido preferiría hablar de lo que hoy se llama una actitud post-digital. La actitud post-digital dice recuperar y poner en juego, en escena, lo mejor de los dos mundos. Pero para eso hay que formarnos, para eso hay que tener claridad de en qué consiste uno y el otro. Y, digamos, un indicador de la efectividad de esa actitud sería que nosotros mismos dosifiquemos de alguna manera esas experiencias y sepamos llegar o identificar en dónde está la experiencia que no puede ser reemplazada por lo digital y en dónde lo digital potencia lo que el papel no puede hacer. Buenas tardes, mi nombre es Luz Milena Galvis, estudiante de 9º semestre, y tengo la duda de, ¿usted como docente y escritor ha encontrado apoyo de las bibliotecas en estas nuevas prácticas para la lectura y la escritura? Mira, cada vez más creo que hay interés en las bibliotecas, en los planes de promoción de lectura, siempre invitan, digamos, a personas que trabajen en el medio digital para ver de qué manera se puede ir incorporando en algo que esta mañana se decía también cuando Didier hablaba, digamos, de esas prefiguraciones históricas que se tienen, digamos, al considerar una biblioteca de cierta forma, y pues, posiblemente haya efectos tanto al nivel de ese aspecto de la promoción de lectura como también en el diseño de bibliotecas. Cada vez yo siento que por lo menos en el ámbito escolar, en donde se puede hacer esto, en los colegios privados, las bibliotecas están pareciendo más a un espacio muy diverso de acceso a contenidos. Incluso en estos días, por ejemplo, en el Colegio Los Nogales en Bogotá, había una propuesta para convertir la biblioteca o algunas de las actividades de la biblioteca en lo que se llaman los workspaces, es decir, lugares en donde también se haga trabajo manual, en donde también se haga trabajo con materialidades análogas junto a lo digital. Digamos que sí hay, pienso yo, cada vez más conciencia, no sé si a un nivel, porque no tengo la certeza ni los datos ya de orden estatal o de orden oficial, pero cada vez hay más sensibilidad a entender la lectura de una forma mucho más amplia que la que teníamos hasta ahora contemplada. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos y que sigan pasando una celebración muy bonita como la que hasta ahora hemos tenido. Gracias.